Santo Tomás de Aquino sobre la verdad. Cuestión segunda sobre la ciencia de Dios. Artículo segundo. Si Dios se conoce a sí mismo. La expresión el que se conoce a sí mismo vuelve sobre su esencia es una expresión metafórica. En el conocimiento, en efecto, no se da movimiento, como se prueba en el séptimo libro de la física. Por tanto, no puede haber en él tampoco puede haber en él tampoco, hablando con propiedad, un apartarse o un volverse. Se dice que hay un proceso o un movimiento en cuanto que de un objeto conocido se llega a otro. Eso se verifica en nosotros por cierto discurso, y en ese sentido el alma sale o vuelve sobre sí misma al conocerse. Primeramente, el acto que procede de ella tiene como término al objeto, y después reflexiona sobre el acto, luego sobre la potencia y sobre su esencia, en cuanto que sus actos se conocen por los objetos y las potencias por los actos. Mas en el conocimiento divino no se da discurso alguno, como se ha dicho antes, de suerte que llegue de lo conocido a lo desconocido. Sin embargo, por parte de los objetos conocidos se puede apreciar una cierta circulación en su conocimiento, en el sentido de que, al conocer su esencia, ve las demás cosas en las cuales contempla la semejanza de ella, y así, en cierta manera, vuelve a su esencia, no como si conociese su esencia por las otras cosas, como hemos visto que sucede en nuestra alma. Es de saber que esa vuelta a la propia esencia no recibe otro nombre en el libro del Causis que el de la subsistencia de la cosa en sí misma, pues las formas que no subsisten en sí se hallan difundidas sobre otras y no recogidas en sí mismas. En cambio, las formas subsistentes se difunden o comunican a otros seres, perfeccionándolos o influyendo en ellos de tal suerte que permanecen en sí mismas. De ese modo Dios tiene una reflexión máxima sobre su esencia, teniendo providencia de todo, y saliendo así en cierto modo y yendo a todas las cosas, permanece en sí mismo estable y sin mezclarse con ellas. El universal es inteligible porque ha sido separado de la materia. Por eso, los objetos que no han sido separados de la materia por la acción de nuestro entendimiento, sino que son por sí mismos inmunes de toda materia, son conocibles en el máximo grado. Luego Dios es inteligible en sumo grado, aunque no sea universal. Cuando se dice que uno entiende más que otro, eso se puede interpretar de dos maneras. Una de suerte que la partícula más afecte al modo de ser del objeto conocido. En ese sentido nadie entiende de un objeto más que otro, en lo que ofrece la inteligibilidad, pues el que atribuye a un objeto conocido más o menos de lo que tiene su naturaleza, yerra y sencillamente no entiende en absoluto. De otro modo puede afectar la partícula más al modo como conoce el conocente, y en ese sentido uno entiende más que otro, como el ángel más que el hombre y Dios más que el ángel, por su capacidad mayor de entender. De la misma manera hay que explicar la expresión que se aduce en la prueba, entender el objeto de otro modo del que es. Si la cláusula de otro modo significa el modo de ser del objeto conocido, entonces nadie entiende el objeto de otro modo de cómo es, ya que eso sería entenderlo como no es. Pero si esa cláusula denota el modo que se tiene de conocer, entonces todo el que entiende un objeto material lo entiende de otro modo de cómo es, ya que
a un objeto que tiene un modo de ser material lo entiende sólo inmaterialmente.